A continuación presentamos Escuela de la Familia, un programa de Fundación Educacional Collahuasi. Mejorar la educación es compromiso de todos. Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarles. Qué alegría saber de que todas las semanas en este mismo punto del dial y en este horario, usted y yo tenemos esta cita de conversar en torno a nuestros jóvenes, nuestros escolares, nuestras niñas y niños que van a clase, sea en enseñanza básica, en enseñanza media. Uno a veces vive tan rápido que no se da cuenta que hablar de nuestros jóvenes es hablar del futuro de Chile. Teóricamente, detrás de cada ser adulto hay un joven que uno quiere, sea una hija, un hijo, un sobrino, el hijo de mi compadre, el hijo de mi comadre o de mi compañero de trabajo, y uno lo único que quisiera es dejarles un mejor planeta, mejores historias, valores, herramientas para que puedan salir adelante. Y en todo este proceso la comunicación es algo tan fundamental. En nuestro programa nos preocupamos especialmente de las apoderadas y los apoderados, en el entendido que tanto usted como yo probablemente tengamos hijos ya un poquito grandes, en algunos casos que ya no van al colegio, pero siempre tenemos una nieta, la hija de un vecino, el hijo de un compañero de trabajo, en fin, tan incomunicados no estamos. Conocemos gente joven, niños, escolares, y por eso que estamos tan contentos que durante todo el año conversamos en este punto del dial sobre los temas más relevantes que hacen a nuestra infancia y a nuestra juventud para acompañarlos en su escolaridad y de ese modo mejorar la calidad del vínculo entre nosotros adultos y nuestros queridos escolares. Hoy queremos hablar de los adolescentes, de nuestros jóvenes que van al colegio, a la escuela. Porque ¿sabe qué pasa? En los talleres que se hacen en la escuela de la familia, lo que los profesionales han visto es que a veces nuestros apoderados juzgan antes de tiempo a sus adolescentes. De ahí la importancia de reforzar la comunicación al interior de la familia. Es que hay apoderados que se desesperan con esta etapa de sus hijas e hijos y sus respectivos cambios. Y las preguntas que nos han hecho, que hemos recogido en distintos talleres que se hacen en las actividades de escuela de la familia, tanto en Pica como en Chanaballita, ¿sabe qué es lo que nos han dicho? No grabamos las preguntas, pero las tenemos. ¿Cómo hago con mi niña adolescente, con mi joven adolescente? ¿Cómo converso con mi hijo, con mi hija? A mí me cuesta, me dijo una apoderada. ¿Cuáles son los permisos que yo debo dar? A veces me confundo, señaló un apoderado. ¿Será correcto lo uno, lo otro? Muchas veces no sé qué hacer. Y claro, hay un momento de silencio en nuestra interioridad toda vez que no sabemos cómo actuar. Así que lo que hicimos fue tomar el micrófono y salir a buscar un buen profesional que nos pueda ayudar a responder las preguntas que usted y yo tenemos aquí en la radio. Estamos con Franco Velázquez. Franco es orientador familiar y es educador del equipo Escuela de la Familia, por lo tanto, no solo en su experiencia laboral de hace muchos años, sino que también en esta escuela tiene todo el contacto con la gente, como para poder saber cómo se enfrentan los problemas reales que en el cotidiano tenemos. Así que, Franco, muchísimas gracias por llegar aquí al micrófono. Esta no es la primera vez, nosotros ya hemos estado con usted. ¿Te gusta conversar por radio, hablarle a la audiencia que nos está escuchando, Franco? Muy bienvenido a la radio. Hola, muy buenos días, por supuesto. Esta es una tercera oportunidad que estamos ya grabando, ¿cierto?, el programa. No, para mí es fabuloso poder llegar a más papás, ¿cierto?, a más mamás también que tienen estas preguntas, ¿cierto?, estas dificultades a veces que uno no sabe qué hacer con los hijos, tema de la comunicación importantísima, ¿cierto?, lo que vamos a tratar hoy. Y más aún, hoy día sí que va a estar más complicado porque ya es con adolescentes. Acá la cosa ya se puso un poco más difícil. Claro que sí, cuando van entrando ahí a los 14, 15, 16, ¡uy! Pero bueno, aquí estamos para poder acompañar lo que toda la humanidad vive, porque a veces uno siente que eso me pasa solo a mí, con mi hija o con mi hijo, porque claro, tenemos al hijo tan pegado en la piel que nos falta esa pequeña distancia para poder observar con un poquito más de objetividad, si es que se puede. Franco, todos sabemos que la comunicación con los adolescentes, para nosotros los adultos, es algo complejo.
Es cosa de recordar lo que nos pasaba cuando nosotros éramos adolescentes. Al menos yo tuve una madre espectacular, sin embargo, en comunicarnos hubo muchas veces momentos bastante complejos. La pregunta es ¿por qué, Franco? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Qué pasa en esta etapa? Mira, antes que todo nosotros, ¿cierto? Como padres, también tuvimos nuestros padres, ¿cierto? Hay una forma de entender la vida, ciertos valores, la disciplina, quizás algunas creencias que están sumamente instauradas en nuestra persona, ¿cierto? Lo que nosotros somos como padres hoy en día. Entonces eso se va a configurar en este caso o va a chocar un poco con este adolescente, ¿cierto? Del día de hoy. Entonces aquí ya empieza algo complejísimo porque el adolescente también como persona está en un proceso de cambios tremendos, por eso yo les decía que se pone un poco más complejo. El niño, ¿cierto? El hijo, el niño, la niña, el hijo que estaba pegado a nosotros, que nos obedecía siempre, que quizás con un paseo al parque era feliz, ¿cierto? Ahora ya no es tan feliz. Entonces aquí ya empieza a complicarse el tema. El adolescente empieza a buscar su propia también identidad, ¿cierto? Busca su propia personalidad. Él busca, esto lo encuentra mucho en su grupo de pares, en el colegio, ¿cierto? En estas tribus urbanas que nacen hoy en día. Entonces, aquí ya empieza el adolescente a alejarse de nosotros, alejarse. Y aquí es cuando los papás ya deberíamos, ¿cierto? Debemos como padres poner un poco más de énfasis en la comunicación, ¿cierto? Que nos va a permitir acercarnos a ellos un poco más, que ya esta comunicación ya podemos hablar de una comunicación afectiva, no efectiva, ¿eh? Vamos a cambiar un poquito el concepto, ¿cierto? Porque esa es una buena estrategia que nosotros vamos a tener para poder acercarnos a este adolescente complejo, ¿cierto? Ya, bueno, hay cambios biológicos en él que hacen que el adolescente sea mucho más difícil, rebelde, ¿cierto? Se aleja de nosotros, nos confronta. Este niñito ya creció. Y tantas veces nos cuesta a nosotros, Franco, aceptar aquello. Una apoderada me decía que su hijo, varón, joven, de pronto le dijo: mamá, de ahora en adelante yo necesito que cuando tú vayas a entrar a mi pieza, golpees la puerta. Y yo no entendí, me dijo ella, lo que me quiso decir. Después conversando, porque ella era sola con hijos, no había papá en casa, ni marido, ni parejo, ella era sola. Y entonces me dice, después conversando con amigos, con mis sobrinos que son más grandes, logré entender a qué se refería. Claro, había comenzado tal vez su vida sexual, más privadamente, más íntimamente, pero cuando me dijo eso que yo tenía que golpear la puerta antes de entrar, me di cuenta de mi hijo está en otra y yo tengo que empezar a aceptar de que ya estamos en otra etapa. Exactamente. Este niño ya creció, ya está en esta transformación de niño a adulto, y en esto es cuando nosotros tenemos que estar atentos, ¿cierto? Y acompañarlos en este cambio sumamente difícil para ellos. Van a haber emociones que ellos no van a comprender, no las van a entender, simplemente las van a vivir, van a haber cambios también físicos, ¿cierto? Que ellos también van a tener muchas preguntas, y estas preguntas las van a solucionar con su grupo de pares, ¿cierto? Y van a entrar en un tema de mitos, ¿sí? que hay entre los jóvenes, entre los adolescentes. Entonces, aquí es cuando nosotros como padres, primero que todo debemos, ¿cierto?, sacar nuestros prejuicios, ¿cierto?, nuestras formas de disciplinarias, quizás que muchas veces creemos que con mano dura se logran las cosas, y no sé, yo voy a hacer un ejemplo bien gráfico. O sea, con un niño yo quizás me puedo ver sobrepasado y simplemente golpeo la mesa y digo, ya basta, no sé, yo soy el padre y se acabó. Pero eso con el adolescente no va a funcionar. Si yo hago eso con el adolescente, lo más probable es que cause todo lo contrario. Desde un enojo total del adolescente, se va a encerrar en su pieza y no va a abrir la puerta ahora, aunque golpee. No va a abrir la puerta. Hasta que se nos escapan. Los adolescentes ya en casos más graves, ellos se pueden escapar, se pueden ir de la casa si no se sienten comprendidos. Entonces, en esa comprensión es cuando nosotros ya hablamos, ¿cierto?, de una comunicación afectiva, ¿cierto? Aquí en esta comunicación afectiva yo logro empatizar con mi hijo, ¿cierto?, o hija.
Claro, te ponía también el ejemplo, Franco Velázquez, tú que eres orientador familiar y formas parte del equipo de profesionales de Escuela de la Familia, esta escuela móvil que va de establecimiento educacional en establecimiento educacional por Pica, Chanaballita, en fin, trabajando con los apoderados. El foco está puesto en cómo mejorar la calidad del vínculo entre usted apoderada, apoderado y los escolares. Yo te ponía el ejemplo de este joven que le pidió a la familia, ¿no es cierto?, a mamá en este caso, que golpeara la puerta, porque aquí también está la diferencia de género. A veces estos cambios son muy notorios en los varones, pero nos cuesta más con las mujeres. Para un hombre es más natural pedir esa intimidad porque está explorando su cuerpo y la sociedad se lo permite, incluso se potencia eso, que el hombre explore su cuerpo, que lo busque, que se toque para ver en qué parte se siente más calentito. Con las mujeres, en cambio, cuesta más ese proceso identificarlo. Hay más sanción cultural incluso para que la niña tenga intimidad, tenga privacidad en su pieza. En consecuencia que todos los seres humanos a una determinada edad necesitamos esa intimidad, esa privacidad. Pero no sé si me explico, que en el caso de los varones a veces es más evidente. En el caso de las niñas es distinto. No sé cómo planteártelo, solo veo que debiese haber aquí una diferencia de género muy significativa. Claro, en estos casos, bueno, puede ser que nuestras hijas, ¿cierto?, se sientan más cómodas hablando de estos temas con la mamá que con el papá, va a depender de la familia, ¿cierto? Pero acá es importante tomarlo con calma, con cuidado, ¿cierto? Y escuchando primero antes de hablar. Hay una escucha activa, yo escucho primero, termino, ¿cierto?, de escuchar todo lo que me dice mi hija, perdón. Entonces desde ahí yo recién me puedo hacer una idea de las dudas, ¿cierto? Porque uno empieza a hablar al tiro, esto, ¿cierto? No, hay que escuchar, ¿cierto? Y ellos van a estar llenos de dudas, ¿cierto? Y ahí es cuando los papás o la mamá en este caso puede ir lentamente dilucidando cuáles son las preguntas. Y van a ser preguntas que uno tiene que tomar con calma, ¿cierto? Entonces, ir explicando, ¿cierto? Que son cambios normales, ¿cierto? Que le van a pasar cosas emocionalmente, ¿cierto? Físicamente, y que nos pasaron a todos, ¿cierto? Y que es una etapa normal ¿cierto? Del ser humano. Tal vez Franco Velázquez, orientador familiar, con quien conversamos en nuestro rito radial de hoy de estar con nuestra audiencia. El punto está en que ya no son niñas, ya no son niños. Estamos hablando de la comunicación en la adolescencia. Son proyectos individuales, sus personalidades ya están más definidas, pero a una a veces le cuesta tanto respetar eso, que son otras personas, que son otros proyectos, que justamente han venido al planeta Tierra para construir otra vida. Y uno como que siempre tiende a imponerles lo que yo quiero. Soy yo la que quiero que mi hijo sea un técnico profesional. Soy yo la que quiero que mi hijo sea un buen carpintero para que ayude a su padre. O ella, una buena enfermera, porque hemos necesitado siempre enfermeras en la familia, nunca hemos tenido. Y ahora, ya que a la niña le va tan bien en biología, yo quiero que mi niña sea enfermera. Pero no vemos cuáles son los potenciales que ella tiene, las capacidades que ella tiene. Nos cuesta tanto marcar esa diferencia. Claro, el problema de eso es que nosotros podemos quizás guiar a nuestros hijos por una línea, hasta quizás obligarlos por una línea, ¿cierto? Que eso sucede. Pero ¿qué va a pasar con esto? Siempre ante la fuerza, ante la presión, después hay una reacción contraria. Probablemente el niño o la niña va a estudiar eso, pero se va a salir, no va a ser feliz. Entonces cuando ya en la adolescencia crecen, ¿cierto? Ya después son más adultos y se dan cuenta que ellos también quieren su propia felicidad. Y en la búsqueda de su felicidad pueden hacer un cambio radical en cuanto a su profesión o lo que estudió o lo que quiso el papá que fuera. Entonces, o puede ser peor aún, que deje a la mitad lo que el papá quería. No sé, yo quiero que seas médico, yo quiero que seas lo que sea. Y después el alumno se da cuenta en la mitad del camino del estudio que no quiere ser eso y quiere ser actor, no sé, quiere ser comunicador, ¿cierto? Un gran trabajador radial, que sería mi pasión puesta ahí. Exactamente. Entonces, o muchas veces los padres ahora que dicen, no, tú tienes que ganar dinero, por lo tanto estudia una ingeniería, estudia medicina, odontología, lo que sea. Y quizás el hijo no quiere hacer eso, le gusta el trabajo social, no sé, ahí el hijo va a saber. Entonces aquí es el problema, porque el hijo puede decir que sí en cierta para complacer a los padres, ¿cierto?
pero más adelante lo puede dejar hasta la mitad. Y eso va a ser gravísimo porque va a quedar la carrera a la mitad. Y después el niño va a encontrar o la niña va a encontrar su propio camino. Estamos presentando Escuela de la Familia, un programa de Fundación Educacional Coyahuasi. Yo no sé si me equivoco, pero yo tengo la sensación de que si usted estaba por ahí con la radio prendida, ¿quién le ha puesto que se ha ido acercando lentamente con su oído, con su escucha? Porque le ha interesado esta conversación que estamos sosteniendo con Franco Velázquez. Él es orientador familiar, forma parte como educador del equipo Escuela de la Familia. Y nosotros estamos conversando con él uno de los temas que se aborda en esta escuela móvil que va por los establecimientos educacionales de Chanaballita, de Pica, en fin, de distintos lugares de la región de Tarapacá, acompañando a las apoderadas, a los apoderados y viendo cómo colaborar para mejorar el vínculo entre nosotros adultos y nuestros queridos jóvenes o infantes, según sea la circunstancia. Y el tema de hoy que estamos conversando es comunicación en la adolescencia. Y yo sé que usted está ahí, que usted nos está escuchando, tal vez ya se preparó un tecito, no sé, un mate, porque este es un tema complejo. A todos los adultos nos cuesta vincularnos bien con nuestros jóvenes. Los queremos tanto que también se potencian los miedos, los temores. En esta etapa, Franco, la adolescencia de nuestras escolares, de nuestros escolares, hay que ser rígidos, con reglas extraordinariamente claras, con restricciones sumamente establecidas. ¿Qué es lo que usted ha visto en el trabajo con apoderados en la escuela? ¿Qué preguntas le hacen? Porque en torno a esto me huele que más que alguien se lo ha comentado, aunque a veces nos da miedo, nos da temor preguntar, porque hay tanta exigencia de ser la mejor madre del planeta. Las mujeres siempre tenemos mucha culpa con la maternidad, que no lo estamos haciendo bien, que no somos las mejores, en fin, que por eso prefiero preguntarle a usted aquello de si hay que ser o no rígido, reglas claras, restricciones muy establecidas. ¿Qué dice usted? Lo puedo resumir como negociar. Negociar. O sea, la rigidez, como hablábamos recién, causa el efecto contrario. El adolescente más por esta etapa que estaba, va a querer romper reglas más encima. Entonces es más complejo. Entonces sí es importante que haya límites, ¿cierto? Hay límites en el hogar, ¿cierto? Hay horarios de llegada, en este caso también hay, no sé, hay un tema de estudios que también tienen que cumplir los adolescentes, ¿cierto? Pero sin embargo, lo más complejo, por ejemplo, son los permisos. Ya, yo quiero ir a donde mi amiga, me quiero quedar a dormir donde mis amigos. Y ahí es cuando ya empiezan los problemas un poco más complicados. Pero ahí tiene que haber ya, más que reglas rígidas, tiene que haber una especie de negociación con el adolescente, ¿cierto? Entonces yo con él voy a negociar los permisos, mira. Sin perder, obviamente, los límites. Los límites son importantes. Y en esto de los límites y cómo yo comunico, aquí ya podemos hablar de la comunicación afectiva. Entonces yo le puedo decir al adolescente, mira, yo siendo muy empático con ellos, mira, yo en realidad comprendo de que tú quieres quedarte a dormir en la casa de un amigo y que quizás tus compañeros de curso lo hacen, ¿cierto? Pero con tu papá hemos conversado que todavía no es el momento, ¿cierto? Yo comprendo de que tú te puedes sentir mal, puedes sentir rabia por esto. Aquí yo ya estoy usando la empatía, ¿cierto? Yo comprendo de que tú te puedes sentir mal, rabia con esto, pero nosotros lo hacemos, ¿cierto? Porque como padre también tenemos decisiones, tomamos decisiones y te queremos también cuidar. Entonces aquí ya hay una comunicación distinta, ¿cierto? En estos temas que son complicados con los adolescentes. Entonces tiene que ver mucho, ¿cierto? Con cómo yo lo entiendo, lo escucho, ¿cierto? Y también escucho, vamos a decir, con el corazón, ¿cierto? Escucho con el corazón, escucho lo que le está pasando al adolescente, qué está sintiendo con lo que yo le estoy diciendo. Qué importante lo que nos dice Franco, porque son esas frases que tú estás diciendo, Franco, que a mí por lo menos se me están quedando muy grabadas en la memoria. Recién dijiste escuchar con el corazón. ¿Es cierto eso? Yo a veces
Tengo muchas conversaciones donde escucho solo con mi cabeza, solo con mi intelecto, con mi experiencia, con mis objetivos, mis metas claras. Sin embargo, aquí es escuchar con el corazón. También nos has dicho que en esta etapa de la comunicación con los adolescentes es fundamental tener un vínculo más afectivo que efectivo. Una escucha activa, estar muy atento a ver para dónde va. Te decía esto también, Franco, porque a veces los padres, las madres, tienen mucho miedo con sus hijas adolescentes. Y entonces, en vez de dotarlas de herramientas que las empoderen, que las hagan fuertes, que sepan enfrentar la vida, estén donde estén, las van encerrando, cada vez con menos permiso, cada vez más control respecto de las amistades. ¿No sería mejor un curso de karate? Que aprenda a defenderse con su propio cuerpo, ¿no es cierto? En el caso que le pueda pasar algo en la calle, si no siempre va a estar el papá detrás. Y es maravilloso que vaya a fiestas, a paseos, que conozca gente, que tenga mundo, y no que después sale a buscar un trabajo, pero la timidez no le permite vincularse con gente distinta a mamá, papá, tíos o no sé, los hermanos que tuvo a lo largo de su adolescencia. Por eso, ¿no será mejor, en vez de estarla restringiendo cada vez más, buscar herramientas para que sepa defenderse en la vida? La gente se ríe, pero puede ser que estudie karate, porque no, el día de mañana le hacen algo y ella sabe pegar la patada exacta para que su dignidad continúe por muchos años más. Exactamente, y así como el karate también puede aprender a que hay riesgos, ¿cierto? Hay riesgos y hay lugares que son peligrosos, ¿cierto? No sé, si la droga es peligrosa o el alcohol es peligroso, entonces eso también va de los papás. Quizás yo con un curso de karate espectacular, físicamente, me puedo defender físicamente ante cualquier situación porque esto puede suceder en cualquier lado. Pero también está el riesgo de que nos puedan, no sé, ofrecer alguna sustancia ilícita, no sé, droga o alcohol, o quizás nos lleven por un mal camino, ¿cierto? Y ahí es cuando la formación de los padres, ¿cierto? Esta comunicación que debe ser rica en la familia, cobra mayor relevancia. Porque ahí es cuando el adolescente, si está bien, ¿cierto? Si está bien formado en este caso, se comunicó muy bien con sus padres, ¿cierto? Va a poder decir que no. Y eso se los aseguro. Eso es importante. Franco, hay más espacios en esta época de la adolescencia, cuando ya definitivamente no es mi niñita, ni es mi niñito. No sé, pues está su grupo de pares, hay fiestas, salidas hasta más tarde. ¿Qué valor tienen estas expresiones que nosotros como adultos, como madres o padres o tíos significativos, ¿no es cierto? Estamos ahí cuando decimos, no, yo te pillo fumando. Ese mismo día tú te vas de esta casa. En esta casa no me fuma nadie, menos usted. O no sé, a veces le decimos, si te pillo con Cristian, te llevo donde tu abuela y olvídate de tu madre, porque hasta aquí no llegamos. O no sé, olvídate de tu padre. Muchas veces tenemos esas expresiones y yo me pregunto, ante los riesgos, porque yo entiendo a mamá o a papá con esos sustos que nos dan, pero este programa de radio lo estamos haciendo para poder potenciar mejores respuestas, mejores reacciones, mejorar ese vínculo con los adolescentes. Por eso te pregunto, ¿qué sentido tienen estas frases de amenazarla con echarla de casa o que se vaya a un lugar donde la niña no quiere estar? Porque lo que ahí pasa es que lo que yo siento es que mi casa no es mi casa, es la casa de mi mamá y de mi papá, pero no la mía. Si siento eso, quiere decir que yo no tengo en este planeta Tierra ninguna casa. Exactamente. El riesgo, ¿cierto? O quizás el cigarro que tú comentabas recién va a estar en cualquier lado, en la casa de la abuelita, en cualquier lado. Yo me acuerdo cuando chico mi mamá me decía, si tú te portas mal te voy a mandar al internado, me decía, al internado, esto, otro. Entonces el riesgo va a estar en todos lados. En todos lados. Si acá lo importante es escuchar o preguntar al adolescente, en este caso, ¿por qué hizo lo que hizo? Por ejemplo, ¿por qué fumaste? ¿Por qué tomaste? ¿Por qué hiciste esto? Y ahí él nos va a decir qué pasó en él, ¿cierto? Que lo hizo tomar esa decisión. No sé, mamá tenía curiosidad. No sé, mamá me obligaron. No sé, mamá quería saber qué pasaba con esto, que todos hablan de esto o esto otro. Entonces, primero tenemos que empezar por preguntar, por escuchar qué es lo que le está pasando al adolescente que hace lo que está haciendo.
¿cierto? Y desde ahí nosotros podemos recién tomar alguna, ¿cierto?, determinación o no sé, o algún, no sé si castigo, llamarlo, pero alguna negociación. Vamos a dejarlo como negociación con él. La conclusión que yo saco en esta conversación con Franco Velázquez es que tenemos que tratar de tener una relación cuando ya deja de ser infante y pasa a ser adolescente, una relación más afectiva y no efectiva. Es importante eso que tú dices, porque uno siempre busca la eficiencia y cree que con 3 palabras mi hija o mi hijo va a ser, no sé, el mejor ingeniero, el mejor carpintero, el mejor gaffiter. Siempre estoy buscando la eficiencia en vez de estar atenta a lo cuán afectivo es lo que yo estoy comunicando. Y por eso hablaste de tener una escucha activa. Nos cuesta escuchar a los adultos, ¿eh? Uy, muchísimo, muchísimo. Más aún cuando es con nuestro hijo adolescente. Nosotros pensamos, le podemos decir a nuestro hijo, tú no tienes idea lo que es trabajar todo el día. Lo que a ti te está pasando no es nada. No es nada. Y es todo lo contrario. ¿Saben por qué? Porque el adolescente tiene menos recursos emotivos para solucionar sus problemas, lo que le está pasando. En cambio, nosotros como adultos tenemos más recursos, ¿cierto? Tenemos muchas más formas de regular nuestras emociones, pero para él es más complejo. Entonces nosotros pensamos que claro, que lo de nosotros es muy complicado y lo del adolescente no es nada. Y no, es todo lo contrario. Claro, pero ahí está lo de la empatía que decías tú. Fíjate que esa palabra a mí me tomó varios años entenderla bien, y seguro todavía no la entiendo del todo. Es una palabra que me ha acompañado en el camino para mi lenguaje, pero sobre todo para mi actitud. Y empatía entiendo que es ponerse en el lugar de la otra, imaginarme que yo soy la otra, ver, no sé, fantasear en cómo se ve la vida desde tu cuerpo, desde tu historia, no desde la mía, desde tu biografía, ponerme en el zapato de mi hijo, en el zapato de mi hija. Y eso cuesta, porque eso es, insisto, tomar distancia, y nos cuesta tomar distancia. Claro, yo acá haría el acento que ponerse en el lugar del otro, pero en un tema afectivo, emocional, no racional, emocional. ¿Qué siente mi hijo? ¿Por qué siente esto? ¿Por qué tiene pena? ¿Ya? Ahí es distinto, porque las emociones son complejísimas, y yo podría decir que somos seres más emocionales que racionales. Por lo tanto, empieza desde ahí, ¿cierto?, esta empatía. Entonces ahí yo me voy a acordar quizás cuando yo era pequeño, cuando tenía esta edad, y lo que me pasaba a mí, pues, la rabia, las frustraciones, y ahí yo puedo llegar a ser un poco más empático, ¿cierto? Es importante ponerse en el lugar de nuestros hijos, de qué es lo que están sintiendo, qué pasa con esa rabia, con esa ira, con esa rebeldía. Entonces ahí es importante preguntar, siempre preguntemos. Trabajemos desde ellos hacia nosotros, no desde nosotros hacia ellos. ¿Qué les pasa a ellos? ¿Qué sienten ellos? Y en base a eso, nosotros podemos buscar algunas alternativas. Como usted comprenderá, con Franco Velázquez, orientador familiar, educador del equipo, escuela de la familia. Yo podría estar tanto rato conversando, ¿cierto? Yo creo que a usted le pasa lo mismo que a mí. Es la hora que yo pondría la tetera o el hervidor para sacar un buen mate y ahora sí ponernos a conversar. Pero es lo que yo espero que usted haga, inspirado con la conversación que le ha tocado escuchar a usted aquí a través de la radio. Muchas gracias. Yo me voy, pero me voy para seguir trabajando y así volver la próxima semana aún más preparada para abordar un tema que a usted le preocupa respecto de la calidad del vínculo con los jóvenes que están en la escuela y usted es su apoderada o su apoderado. Un placer, Franco Velázquez. Muchas gracias. Para mí es un placer estar acá con ustedes. Nos vamos, pero volvemos la próxima semana, este día y en este mismo horario. Muchas gracias. Hemos presentado Escuela de la Familia, un programa de Fundación Educacional Coyahuasi. Mejorar la educación es compromiso de todos.